a ver si realmente el ganador de Eurovisión fue por talento o qué pasó aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y la verdad me encuentro algo decepcionado, molesto, no sé qué pasó con esos puntos con Melody. Ahora vamos a ver al ganador de Eurovisión 2025. De Austria, así pues sin más, vamos a comenzar. You don't want to go under, so you let me go under. I reach in my hand, but you watch me go distant. To start to the sea and far away in an instant. Me parece muy curioso porque me parece su voz muy femenina. Obviamente está cantando con una voz de cabeza, con una voz bastante airada, podría decir hasta falsete, pero se me hace súper femenina su voz, súper femenina. Se mira un chico muy joven y bueno, me parece interesante pues este comienzo acá. Se nota que tiene control en su voz. Vamos a ver. ¡Wow! Sí, tiene tremendo control en su voz de cabeza. Quiero ver las notas que está cantando. Lo más alto que me parece que aquí es un Fa sostenido 5. Se escucha bastante bien. Creo yo, en mi caso especialmente, lo más importante nunca van a ser las notas, cuáles tú llegas, sino cómo las controlas. El caso de este chico lo controla bastante bien. Un Fa sostenido 5 se escucha bastante bien para su voz. Bueno, no entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo, pero me gusta su interpretación. Voy a ser muy honesto, soy muy enojado por lo de Melody, pero bueno, eso no quita eso y lo otro. ¿Vamos? O sea, me parece a mí que su voz es súper aguda. Su voz de pecho está súper aguda, muy femenina, parece un contratenor, por lo que se estoy escuchando. Súper aguda su voz y me parece muy joven. Me gusta mucho su interpretación. No entiendo lo que está diciendo, no sé lo que está cantando, pero me gusta, me entretiene. Eso sí, creo que a veces puede ser mucha gente le puede parecer engañoso el uso de la voz de cabeza como tal, dar muy monótono, estar cantando siempre en voz de cabeza, no es como que los matices que pueda tal vez dar una voz de pecho como tal, pero su interpretación me gusta. Aquí al final sí no le salió tan perfecto, o sea, estuvo muy increíble esta nota, pero sí estuvo bastante inestable. Solo voy a regresar a esta parte. Estuvo increíble acá. La nota aquí tendría que haber sido o es un Do sostenido 6, súper agudo para un chico. Está tremenda su ejecución, pero acá sí la nota le falló. Su afinación no fue la más estable, así que de ese lado pues tengo que ser muy honesto. El chico canta increíble, me parece como que sí me da mucho aire de Dimash. Lo he visto mucho en el canal, pero sí lo tengo que decir, no salió perfecta. Desafinó en esa parte. ¡Wow! O sea, creo que más hay, o sea, estoy sin palabras. ¿Qué es esto?
60 horas, ¿qué es esto? Interpretación, por un detalle, algo así, les puedo decir que está bastante entretenido esto. Wow, me gusta el dramatismo, eso sí me encanta esta interpretación, me gusta todo lo dramático, o sea, me recuerda mucho a Dimash en ese caso de chicos con voces super agudas, un control en su voz de cabeza que no cualquiera tiene. ¡Wow! Esta nota al final estuvo increíble. Da. Aquí sí, esa nota estuvo perfecta, súper controlada, bien colocada. El vibrato, la resonancia, su timbre fue muy bonito, muy controlado. Esto sí, aquí el cierre fue espectacular, estuvo increíble. Es un chico súper joven por lo que acabo de ver o por lo que acabo de escuchar. ¿Qué les puedo decir de esta presentación? Me ha gustado mucho. Tiene tremendo potencial, tremendo. Se mira, o sea, tremendo, pues parece como si fuera un adolescente, no sé cuántos años tiene. En cuanto a ejecución, lo que ha hecho con su voz es muy difícil, es muy difícil. Se nota de que, bueno, él trae también el talento, o sea, se mira muy joven como para decirles de que ha trabajado toda su vida. Se nota que lo trae también en la sangre. Esta interpretación me ha gustado muchísimo. Sin embargo, siento de que, por ejemplo, como detalles, por ejemplo, el clímax de la canción como tal, pudimos escuchar de que su afinación no fue tan estable. Sin embargo, si omito esto, el cierre de acá lo cerró con broche de oro. Lo hizo bastante bien. Creo de que en cuanto a talento vocal, pues está muy bien. Está muy bien, no puedo decir nada. Me gustó también el cambio en cuanto al ritmo de esta canción, porque al inicio pues pudo haber sido un poquito lento, pero todo esto, independientemente que te haya gustado o no te haya gustado, me parece a mí que pues bueno, me gustó, me sorprendió. Es como que es dramatismo, su interpretación creo que fue lo más importante. La verdad no sé, no tengo, es la primera vez que veo ese concurso de Eurovisión, no sé qué es lo que premian estas participaciones realmente, si hay un jurado, si creo que no, pero realmente creo que si hay un jurado, pero a la vez son las personas que también que votan y son los países y lo otro, pero me parece muy, o sea, en el caso por ejemplo de él, pues toda esta animación Melody por ejemplo fue bastante precisa en su interpretación y, o sea, y la mandaron hasta el antepenúltimo lugar. Tengo esa experiencia realmente con la interpretación de Melody que realmente no sé qué pasó ahí, porque las presentaciones como tal fueron bastante estables. Incluso les podría decir que la versión de Melody fue un poquito más estable en cuanto a migración. Que en conclusión final con esa presentación les digo de que estoy contento pues haya ganado alguien que canta y lo hace muy bien con un rango muy interesante, muy amplio. No he escuchado todos los demás participantes, pero sí estoy así como que en shock porque pues siento yo que ha sido una injusticia respecto como mi favorita que había sido Melody, porque su afinación estuvo bastante estable, pero bueno, estoy muy contento con lo que acabo de escuchar también con este chico. Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios si les ha gustado, no les ha gustado, qué es lo que piensan acerca de esta interpretación. Voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.